Ahora vamos a aprender algo que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una de las formas más bonitas y elegantes de representar vectores. A esto lo vamos a llamar vectores directores. Es decir, que hay ciertos vectores chiquititos, que vamos a aprender cuáles son, que nos ayudan a dar dirección a otros más complejos de escribir, de determinar, de representar. En el caso de este ejemplo, vemos un vector v que tiene coordenadas 10 metros, 8 metros. Es decir, nos damos cuenta de que su coordenada x es 10 y su coordenada y es 8. Por otro lado, también aprendimos que yo puedo sumar vectores, ¿cierto? Es decir, este vector v podría ser el vector resultante entre la suma de estos dos vectores rojos. ¿Sí o no? Fíjate que si los dos vectores rojos se comportan como un trencito y yo hago el vector resultante desde el inicio del trencito hasta el final, obtengo el vector v. Es decir, el vector v es la suma de esos dos rojos. Bien, logramos encontrar una forma de representar este vector v. Ah, pero hay algo interesante. Fíjate lo siguiente. Nos damos cuenta que hay otra forma de sumar dos vectores que me entregan el mismo vector v. En este ejemplo, los vectores morados, violetas. No sé la diferencia. Si yo hago un trencito con esos dos vectores violetas, morados, obtengo el mismo vector v. Y hay más. ¿Qué pasa ahora si me fijo en las dos flechas amarillas, naranjas que aparecen en la imagen? También la suma me da el mismo vector v. Por lo tanto, nos damos cuenta de que un vector puede ser representado como la suma de muchísimos vectores. Es parecido a decir, de hecho es análogo a decir que el número 10 puede ser representado como 5,5, 7 más 3, 6 más 4, menos 1.000.000, más 1.010. Y por simplicidad vamos a aprender que la forma más sencilla de representar un vector es como la suma de dos vectores si es que estoy en dos dimensiones, tres vectores si es que estoy en tres dimensiones, n vectores si es que estoy en n dimensiones. Estos vectores siempre tienen que ser linealmente independientes. Como cuando en un sistema de ecuaciones tú necesitas para tres incógnitas tres ecuaciones independientes entre sí. Esto es lo mismo. Si es que estoy en dos dimensiones, como el caso del ejemplo, en un plano cartesiano R2, x, y, R2, recordando que nuestro mundo usual es R3, tres dimensiones, x y z. En este ejemplo siempre vamos a representar un vector v como la suma de un vector horizontal más un vector vertical. Si ya tengo las coordenadas de mi vector en el plano cartesiano, claramente cuánto mide el vector horizontal, lo mismo que la coordenada horizontal, en este ejemplo 10. ¿Cuánto mide? Bueno, 10m. ¿Cuánto mide el vector vertical? Lo mismo que mi coordenada vertical, en este ejemplo 8m. A la componente x horizontal de mi vector resultante lo voy a llamar vector v sub x. Es un vector, solo que es horizontal, es una flecha. Y a la componente vertical la voy a llamar v sub y. Es un vector vertical. ¿Qué estoy haciendo? Estoy descomponiendo un vector diagonal en sus componentes vectoriales, porque ambos son vectores, de manera que sumados me dan el vector v. Por lo tanto, claramente, el vector v es la suma vectorial del vector vx más vi. Recapitulemos esto y relacionémoslo con lo que vimos antes. Según lo que acabamos de aprender, el vector vx, ¿qué coordenadas va a tener? Va a ser un vector 100% horizontal, es decir, va a tener coordenada x 10m en este ejemplo y coordenada y 0. ¿Cuáles van a ser las componentes del vector vi? Va a ser un vector vertical, es decir, no tiene componente horizontal, y su componente vertical es 8m. Y por lo que acabamos de aprender hace un rato, hace un momento, la suma de los dos, vx más vi, es igual a un vector con componentes igual a la suma de los componentes que lo constituyen. Es decir, 0 más 10, 10m más 0, coma, 0 más 8m, 0 más 8m. Es decir, 10m más 0, 10m, 0 más 8m, 8m, y obtenemos exactamente mi vector inicial. Por lo tanto, acabamos a modo de ejemplo, demostrar que efectivamente, si yo descompongo un vector como la suma de sus vectores constituyentes en dos dimensiones, y estoy en R2, uno horizontal, otro vertical, sus coordenadas se adicionan de forma que el resultado es el vector que tenía inicialmente. Entonces acabamos de demostrarlo gráficamente por el trencito y también en cuanto a sus coordenadas.
En el ejemplo anterior, aprendimos que el vector en diagonal podía ser descompuesto como la suma de uno horizontal de tamaño 10, ¿recuerdas? Ahora una pequeña pausa. Vamos a crear un vector, vamos a ponerle nombre, lo vamos a bautizar. Vamos a definir un vector chiquitito de tamaño 1. Un vector chiquitito de tamaño 1. 100% horizontal de tamaño 1 y que apunte en sentido positivo del eje X. Es decir, un vector que se va a llamar, un vector cuyas componentes, ¿cuáles van a ser? Si es 100% horizontal, no tiene componente Y, o sea, tiene y es 0. Y si mide 1, su componente X es 1. Entonces, estas son las coordenadas del vector que estoy creando, que estoy bautizando. Un vector 100% horizontal con tamaño 1. Y ese componente lo voy a llamar I minúscula tongo. El tongo quiere decir un gorrito chiquitito arriba. Nota al margen, cualquier vector que tiene tamaño 100% 1, le decimos que es un vector unitario. Y el gorrito que le ponemos arriba es una forma de nosotros ver que tiene tamaño 1. Es decir, si yo creo un vector que tiene tamaño 1 que apunta en diagonal y lo llamo H, yo puedo llamarlo H tongo porque tiene tamaño 1. ¿Y de qué me sirve esto? Me sirve porque es una forma para estandarizar los vectores, porque de esta forma el vector Vx del ejemplo anterior, que era un vector horizontal y de magnitud 10, puedo simplemente decir que es 10 veces este vector chiquitito. Si yo a este lápiz lo estandarizo y digo que este lápiz es el lápiz ideal, un lápiz gigante 10 veces más largo que este, lo puedo representar como 10 veces el lápiz ideal. 10 veces Itongo. Es equivalente a cuando decimos yo voy a tomar un palo de un cierto largo y lo voy a llamar metro. ¿Para qué? Para después cualquier distancia representarla en función de esa unidad, de esos metros. Acá lo mismo. Estoy creando un vector chiquitito, horizontal, de tamaño 1, que lo voy a llamar Itongo. ¿Para qué? Para cualquier vector horizontal describirlo como alguna cantidad de veces ese vector Itongo. Hacemos exactamente lo mismo para el eje vertical. Creamos un vector chiquitito de tamaño 1 que apunta 100% hacia arriba, es decir, coordenada X 0, coordenada Y 1, y lo voy a llamar J. Ah, pero tiene tamaño 1, por lo tanto puedo ponerle un gorrito y llamarlo J tongo. Siguiendo el ejemplo anterior, la componente Y de mi vector va a ser el vector 8J tongo, es decir, un vector que es 8 veces el vector unitario que me inventé que mide 1. Es decir, un lápiz gigante de 8 lápices de largo y que apunta hacia arriba. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el vector v, que tenía componentes 10m y 8m, que aprendimos que gráficamente y también en cuanto a coordenadas lo puedo descomponer como la suma de un vector horizontal, vx, y uno vertical, vi, puedo representarlo como la suma del vector 10 Itongo más 8J tongo, en donde estos Itongo y J tongo son los vectores directores unitarios. Vectores porque son vectores. Directores porque me ayudan a dar dirección. Y unitarios porque miden 1. Desarrollemos esto un poquito más para que nos quede más claro y podamos unir todo lo que vamos aprendiendo. Vamos a ahondar un poquito más para que entendamos cuáles son las relaciones entre todo lo que hemos visto sobre cómo representar vectores. ¿Qué tiene que ver la gráfica con el vector director, con la suma, bla, 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 bla? Fíjate que aprendimos que el vector Itongo es un vector que mide 1 y solo tiene componente horizontal, es decir, 1,0. El vector J tongo era un vector que tiene al revés, solo coordenada vertical positiva de tamaño 1. Por otro lado, acabamos de decir que mi vector v es 10 veces Itongo más 8 veces J tongo. Ah, pero también aprendimos que al multiplicar un vector por un número pasa algo interesante. Esto es 10 veces Itongo. ¿Cuánto era Itongo? 1,0. Más 8 veces J tongo. ¿Cuánto era J tongo? 0,1. Como también aprendimos que cuando un vector lo multiplico por un escalar, todas sus coordenadas, se multiplican por ese escalar, esto no es nada más que 10 por 1, 10, 10 por 0, 0, más 8 por 0, 0, 8 por 1, 8. Interesante.
También aprendimos que al sumar o restar vectores, sumo o resto las coordenadas de cada uno. Es decir, 10 más 0, 10, 0 más 8, 8. Y obtengo exactamente el mismo vector que tenía inicialmente.